Imaginen que, de repente, los arrancan de su infancia y los envían a un país extraño donde cada paso que dan se convierte en blanco de odio. Hoy les contaré de la historia de María Antonieta, una mujer cuya vida fue como un guión de tragedia escrito sin su consentimiento. No es solo el relato de una reina, es la historia de un alma atrapada en las garras de la historia. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de los mitos sobre polvos, pasteles y un destino cruel? Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia los hará preguntarse quién fue realmente. ¿Víctima? ¿Símbolo? ¿O simplemente una mujer que quiso ser ella misma? Los llevo a Viena, 1755, al majestuoso palacio de Hofburg, donde nació María Antonia, la 15ª hija de la emperatriz María Teresa y el emperador Francisco I. Su madre era una mujer de hierro, la única gobernante de los Habsburgo, que criaba a sus hijos como piezas en un tablero diplomático. Su padre era cálido, suave, y la llamaba su estrellita. La imagino corriendo por los jardines, alimentando pericos, riendo, sin saber que su destino ya estaba trazado. Pero a los 10 años, su mundo se derrumbó. Su padre dejó este mundo. Telas negras cubrieron las ventanas del palacio, la música se apagó. ¿Cómo es darse cuenta a los 10 años de que incluso los emperadores no son eternos? Piensen, ¿han tenido un momento en que la inocencia de la infancia se rompió ante la realidad? Escríbanlo en los comentarios, quiero conocer sus historias. A los 14 años le dijeron a Antonia, serás la esposa del delfín de Francia. No fue una propuesta, fue una orden. La entrenaron en francés, en etiqueta, hasta en cómo sostener una cuchara. La veo frente al espejo, ensayando sonrisas para conquistar un país extraño. En 1770 dejó Viena. En la frontera la despojaron de todo lo austriaco. Ropa, cartas, su nombre. Se convirtió en María Antonieta. Imagínense en su lugar. 14 años, un país desconocido, un nombre nuevo y multitudes que las miran con sospecha. Francia la recibió con flores, pero detrás de las sonrisas había desconfianza. Era austriaca en un país que recordaba guerras contra su tierra natal. ¿Cómo lidiarían con esa presión? Compartan en los comentarios, quiero saber qué piensan. Versalles no era un palacio, era un teatro donde cada gesto de María Antonieta estaba bajo escrutinio. El despertar matutino, vestirse, elegir un vestido, todo ocurría frente a testigos. Ella intentaba ser perfecta, aprendía el protocolo, sonreía, pero los murmullos a sus espaldas no cesaban. Si callaba, era arrogante. Si reía, frívola. Su esposo, Luis XVI, era bueno pero distante. Él armaba cerraduras, cazaba, y ella buscaba refugio en la música, los juegos de cartas, los bailes. El pequeño Trianón fue su escape. Ahí podía quitarse los vestidos pesados, pasear por un jardín con una granja, un estanque, una pequeña aldea. No fingía ser campesina, solo quería respirar. Pero Francia no lo entendió. Los periódicos la dibujaban con diamantes, ordeñando vacas, mientras el pueblo pasaba hambre. Sus gastos en el Trianón eran menores que en otros palacios, pero la verdad no le importaba a nadie. ¿Por qué creemos en rumores y no en hechos? ¿Qué hace que veamos a alguien como enemigo sin investigar? Escríbanlo, quiero discutir esto con ustedes. La frase que todos conocen, que coman pasteles, es una mentira. Me enoja que se la atribuyan a María Antonieta. Los historiadores probaron que esas palabras aparecieron en Rousseau cuando ella tenía 10 años y vivía en Viena, pero la revolución la convirtió en un blanco. La llamaban señora déficit, la acusaban de derroche, aunque ella donaba a orfanatos, ayudaba a viudas. El escándalo del collar, donde aventureros usaron su nombre, fue un desastre. Ella no compró ese collar, pero los periódicos gritaban sobre su codicia. La imagino sola, leyendo caricaturas que la pintaban como un monstruo, chupando la sangre de Francia. Callaba, creyendo que la verdad triunfaría. Ese fue su error. El silencio era más peligroso que las palabras. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Gritar contra la mentira o esperar justicia? Escríbanlo, quiero sus ideas. Para 1780, Francia se hundía en la crisis, malas cosechas, arcas vacías, furia en las calles. Luis XVI intentaba reformar el país, pero su indecisión lo arruinaba todo. María Antonieta sentía el aire denso, pero esperaba que la tormenta pasara. La caída de la Bastilla en 1789 fue un trueno. No fue solo el asalto a una fortaleza, fue el fin de su mundo. En octubre, una multitud de mujeres, lavanderas, vendedoras, llegó a Versalles exigiendo pan. La veo en el balcón, sola, con un vestido negro, frente a una turba que gritaba. Alguien exclamó, ¡cañones contra ella! Otros aplaudieron. Ella se mantuvo firme, sin bajar la mirada.
¿Valentía o desesperación? ¿Qué creen que sentía en ese momento? Compartan en los comentarios. La familia real fue trasladada a las Tullerías, bajo vigilancia. Se convirtieron en prisioneros llamados señor y señora Capeto. En 1791 decidieron huir. De noche, disfrazados con sus hijos y el conde Fersen, subieron a un carruaje rumbo a los realistas. Imagino su corazón latiendo de esperanza. Pero el carruaje era lento, Luis demasiado reconocible. En Bahrein, un cartero lo identificó comparándolo con una moneda. Los arrestaron, los llevaron de vuelta a París bajo miradas silenciosas. Ese fracaso lo rompió todo. El pueblo los vio como traidores. ¿Pueden imaginar cómo es correr por la libertad y perder la última esperanza? Escríbanlo, quiero saber su opinión. En 1792, Francia declaró la guerra a Austria, y María Antonieta, austriaca de nacimiento, se convirtió en la enemiga número 1. La multitud asaltó las Tullerías, la monarquía fue abolida, la familia fue encerrada en el Temple. Luis fue juzgado primero. En enero de 1793, su vida terminó. La veo abrazándolo por última vez, sin palabras, solo una mirada. Le quitaron a su hijo, diciendo que lo educarían al estilo de la República. No pudo despedirse. Como madre, no imagino ese dolor. ¿Y ustedes? Escríbanlo. ¿Qué sentirían al perder un hijo así? En otoño de 1793, la trasladaron a la Conciergerie. El juicio fue una farsa, traición, conspiraciones, incluso la acusaron de corromper a su propio hijo. Ella se levantó y dijo: «He callado, pero una madre debe responder a esto. La naturaleza rechaza tal mentira». El salón quedó en silencio, pero el veredicto ya estaba listo. El 16 de octubre la condenaron a la ejecución. La veo escribiendo una última carta a su hermana, pidiendo que cuidara de sus hijos. La llevaron al patíbulo en un carro abierto, con un vestido blanco, el cabello cortado. La multitud gritaba, escupía, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Cuando un guardia le pisó el pie, dijo: «Disculpe, fue sin querer». Incluso al final, fue ella misma. A las 12:15, su vida terminó. Tenía 37 años. ¿Creen que pudo haber cambiado su destino? Escríbanlo, ¿qué habrían hecho diferente? Tras su partida, Francia no se calmó. La revolución devoraba a sus hijos, el terror continuó. Sus restos fueron enterrados en una fosa común, sin nombre. En 1815 los trasladaron a Saint-Denis, pero el mito fue más fuerte que la verdad. Para algunos era frívola, para otros mártir, para otros un ícono de estilo. Yo veo una mujer que no eligió su destino. Quería respirar, amar, vivir, pero quedó atrapada. Su historia me hace pensar, ¿cómo juzgamos tan fácil sin conocer a la persona? ¿Por qué creemos en mitos y no en la verdad? Su silencio fue su debilidad, pero también su fuerza. No gritó, no se justificó, solo fue ella. La historia de María Antonieta es un espejo donde vemos nuestros miedos, errores, humanidad. Nos enseña que detrás de cada símbolo hay una persona con sueños y dolor. Creo que su tragedia es una advertencia. La multitud puede convertir a cualquiera en monstruo si no escuchamos la verdad. Su vida me recuerda lo frágil que es la reputación, cómo una mentira puede ser más fuerte que los hechos. Vivimos en un mundo donde las imágenes se crean en segundos, pero la verdad toma tiempo. Tal vez su historia nos invita a ser más cuidadosos al juzgar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién fue María Antonieta? ¿Víctima, culpable o rehén de su tiempo? Escríbanlo en los comentarios, vamos a discutirlo juntos. Si esta historia los tocó, suscríbanse al canal para no perderse más relatos. Su opinión cuenta. Escriban, ¿de quién más quieren que hablemos? Mantengamos esta historia viva.